Saludos cordiales, mis estimados doctorantes de la asignatura de Evaluación Educativa en el doctorado en Gestión Educativa de SINAE. Me da mucho gusto saludarlos. Este video es un video de acompañamiento con referencia al tema del concepto y la evolución histórica de la noción de evaluación educativa. Y pues bueno, en el contexto de la sesión anterior en la que revisamos el tema de la Agenda 2030 y cómo los objetivos de gestión mundial establecen posturas que son resultado, que son causalidad y consecuencia, y esto es algo bien interesante, responden a una causalidad específica de un momento histórico y son causa de efectos que se reflejan en los documentos directrices mundiales de las organizaciones no gubernamentales, pero que de alguna forma rigen y que tienen un efecto no solamente cultural, sino económico. Estamos hablando de la OCDE, estamos hablando de la UNESCO, y que de alguna forma estas organizaciones con estos lineamientos establecen el ser, el deber ser y la posibilidad de ser de muchos elementos de políticas educativas y directrices, porque a estos criterios también responde el Banco Mundial. Entonces, es decir, aparentemente es una preocupación humanitaria, pero tiene una finalidad certificadora y diferenciadora. Los países que se alineen con estos principios pues tendrán acceso a financiamiento mundial, a adquirir deuda que después se convierte en otra cosa. A lo que voy es que con la lectura que establecimos y el debate que establecimos con referencia a la influencia de la Agenda 2030 en las políticas educativas del futuro, también estamos debatiendo sobre el estado de la civilización. Entonces, quien pensara que la evaluación educativa es un fenómeno aislado y que de alguna manera se da en el contexto del pretender responder a un modelo educativo, creo que ya a estas alturas nos hemos quedado claro que está corto en su visión. El fenómeno de la evaluación educativa responde a un modelo de civilización y eso lo vamos a ver en este contexto. Una de las recomendaciones que hago para la lectura que estamos realizando, o que seguramente ya están realizando, es que hagan una reflexión bajo la premisa de la historicidad, que quiere decir que analicemos los fenómenos, hechos, conclusiones y propias nociones de acuerdo a su contexto histórico, no al contexto histórico de nosotros, sino al contexto histórico en donde se gestó esta noción. Particularmente ahorita estamos hablando de evaluación. En este sentido, es muy importante determinar en qué momento histórico y en qué momento de civilización se estaba gestando esta noción, a qué respondía, cuáles eran los paradigmas filosóficos y, por supuesto, económicos. Hay un autor, Martín Barbero, que nos acerca a una teoría de las mediaciones, que nos invita a reflexionar en ciertas mediaciones cuando hacemos análisis sociales. Y esas mediaciones son la mediación social, la mediación política, la mediación económica, la mediación cultural y una quinta que sería la mediación tecnológica. Si nosotros revisamos a la luz de estas 5 mediaciones los fenómenos históricos, seguramente vamos a comprenderlos de una mejor manera. Sin embargo, si los juzgamos con la dureza de nuestro contexto actual, lo que vamos a revelar es una profunda ignorancia en cuanto a nuestra capacidad de hacer análisis. De pronto es una de mis propuestas, y lo comento, empezar a sacar algunos podcasts donde reflexionemos de estos temas, porque encontramos tantos críticos, inclusive artísticos. Cuando yo escucho a los críticos de cine en YouTube, de verdad es escandaloso el nivel de ignorancia que manifiestan al no tener ni siquiera la más mínima idea de la epistemología del arte, entender los principios del cine, por ejemplo, japonés, que lo critican porque se les hace muy exagerado. Pues es que no tienen idea del teatro kabuki y de cómo se configuró la expresión teatral, que es la madre o la abuela del cine.
Entonces eso es lo que pasa cuando analizamos fenómenos históricos sin referencia y con una profunda ignorancia. En este sentido, regresamos a nuestro tema, perdón, divagué un poquito. Lo que vamos a revisar ahorita es un documento muy interesante de Escudero Scorza, desde los test hasta la investigación evaluativa. Y déjenme hacer una pequeña referencia. Hay algunos momentos que toca el autor y que son bien interesantes. La evaluación antes de los test, y que no queremos ser reduccionistas y decir que todo era exámenes. Desde los griegos ha habido muchos intentos de configurar evaluaciones, pero que corresponden al entorno. Es decir, estamos hablando de grandes periodos históricos en los que hubo diferentes tipos de evaluaciones para diferentes tipos de conceptos. Es decir, desde la escuela griega y desde los antecedentes prehelénicos, la oratoria era un ejercicio de puesta en escena de las ideas. Después, en el contexto egipcio, también había una serie de evaluación para definir la aptitud o la no aptitud para acceder a diferentes tipos de elementos sociales. La evaluación técnica y pragmática de un albañil que tenía que demostrar que era capaz de hacer una pared resistente y que era una evaluación pragmática. Imagínense ustedes la diversidad de instrumentos que podían haber utilizado en ese contexto, y sería muy ignorante de mi parte decir que estos modelos de evaluación no eran apegados a lo que en ese momento se reconocía como de gran importancia. Sin embargo, vamos a hacer un gran salto histórico y a entrar en el contexto de los pretest. En esa gran reflexión de determinar esta evaluación con referentes como muy específicos de determinar si alguien tenía un nivel o no para poder acceder a ciertos puntajes, a ciertos reconocimientos. Y la aparición del test fue como fundamentalmente transformadora. Aquí tenemos algunos elementos importantes, que es determinar cuándo el test o qué es el test y cómo modifica el concepto de evaluación a nivel internacional y a nivel moderno. La psicología, como en muchas otras ciencias, hace su aparición en la educación. Esto es a principios del siglo pasado. Cuando la psicología hace su aparición, empieza a modificar los patrones de la ciencia clásica. Y estamos hablando, por ejemplo, de la escuela de la administración, donde todo se medía a través del desempeño, es decir, cuántas piezas hiciste en una hora, cuántas ecuaciones tienes correctas y cuántas incorrectas, qué tan resistente resultó la pared del albañil, cuántos martillazos resistió. Es decir, el desempeño era un factor fundamental porque se vivía en un mundo pragmático, y estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando de alguna manera se establecieron estándares para producir armas que funcionaran. Digamos, hay historias terribles donde había un gran número de soldados que morían al disparar su propia arma por los patrones de calidad. Esto seguramente lo habrán escuchado en alguna materia de calidad que hayan revisado. Entonces el énfasis de la evaluación estaba en los temas del desempeño, y esto se trasladó a la escuela. Entonces la psicología hace una aparición importante y pretende darle una cualificación científica a la conducta humana. Seguramente ustedes identificarán este concepto tan referido negativamente, pero al cual le debemos tanto, que es el conductismo. La ciencia de la conducta es la primera manifestación concreta de la psicología y que se refleja en la educación. El conductismo, si lo agotamos a un concepto muy simplón y ramplón, pues es el cambio de conducta. Y el cambio de conducta establece que alguien, después de un input de información, de metodologías y procesos, necesariamente tendrá que actuar de una forma diferente. Por lo tanto, tendrá cambios en los patrones de conducta. La verdad es que no es tan simple. El conductismo no ha sido tan básico y tan simplón. El conductismo, de alguna forma,
logra capitalizar una serie de avances, tanto científicos desde la psicología experimental, y si bien para este momento, con los elementos que contamos hoy, pareciera que es insuficiente, puesto que gracias a las investigaciones, a la sensibilidad en función de otros factores como los socioemocionales, nos hemos dado cuenta que también gracias a la psicología moderna, los procesos terapéuticos también son importantes en los procesos de evaluación, y vamos a llegar a eso. A lo que voy es que juzgar con excesiva dureza al conductismo nos habla de que no tenemos como mucha idea de qué estamos hablando. Entonces, la evaluación en un primer momento respondía al positivismo y a toda esta corriente filosófica del método científico, de Descartes, de estos autores que empezaron a darle sentido a la ilustración de la ciencia por sobre el tema religioso. Entonces Augusto Comte y todo el método científico es un libro que tenemos que leer, El discurso del método, y que le da sentido a la ciencia occidental, la experimentación, el diseño de una hipótesis, los procesos de síntesis, y que se convirtieron en un paradigma que establecía lo que es científico y lo que no es científico. En este sentido, la rudeza del juicio de la ciencia con la psicología, que la denomina pseudociencia, y no en un tono despectivo, sino en un tono de que es un tipo de ciencia que no alcanza a convertirse en ciencia porque no puede cumplir con todos los elementos del método científico. Es decir, entiendo que la psicología no es repetible, o sea, es decir, no se puede experimentar y obtener el mismo resultado con los mismos insumos, porque estamos hablando de la mente humana. Entonces, este concepto de evaluación que se da en este contexto del positivismo, del racionalismo y del empirismo, le da muchos elementos científicos, y que pretende desarrollar como pruebas muy claras en el contexto de la evaluación, y esto se lleva a la escuela. Entonces, en este sentido, el positivismo está enfocado en el desempeño y en los resultados, en el racionalismo desde la justificación de las cosas, y el empirismo tiene que ver con las pruebas. Contra esto fue la lucha de la psicología. Luego también la influencia de Darwin en el tema de la medición, el tema del uso de la estadística en los sistemas de calidad. Repito, me estoy refiriendo a la Primera Guerra Mundial, le dan este sentido tan concreto de bien o mal a la evaluación. Luego se consolida esto en el famoso testing, es decir, el test, la prueba, que tiene como característica que mide, que detecta y establece diferencias entre los sujetos. Él sí tiene razón, él no tiene razón, está bien, está mal. El test de rendimiento que fundamentalmente discrimina, y no me estoy refiriendo a la discriminación en un plano moral, sino a la discriminación dentro del lenguaje científico, es decir, que al discriminar separa y ubica y categoriza. Entonces, por favor, no se confunda con discriminar de hacer declaraciones homófobas o anti alguna etnia, no, son conceptos diferentes. Discriminación en el contexto científico es identificar y separar por características. Se utilizan las escalas que tanto se usaron para la lectura y para las matemáticas. Entonces, hasta que entra el tema del test psicológico, y que acerca en los años 20, 30 la primera oportunidad de cuestionar el tema del empirismo y el positivismo y racionalismo tan duros en las demás ciencias. En este sentido, Tyler, en Francia, que es un referente, empieza a cuestionar esta evaluación tan dura, y propone taxonomías, propone diversificación de instrumentos, propone la unificación de criterios, propone enfoques diferentes al de la conducta para poder entender la evaluación. Y me refiero a Tyler porque hay muchos otros autores, y sí es para mí muy necesario reflexionar con respecto a que a lo mejor hubo otros pensadores o pedagogos que establecieron más alcances, pero Tyler fue el que los registró, y pues bueno, pues él los documentó. En este sentido, estas experiencias
que tienen que ver con una forma diferente de concebir la evaluación y no necesariamente contrarias, sino complementarias o que pretendían evolucionar, porque como lo discutimos en clase y traigo este debate nuevamente, de verdad es importante evaluar con esta precisión y con este rigor a lo mejor un ingeniero que está construyendo un puente, es decir, o a un médico que va a hacer una intervención. Insisto en la importancia de diferenciar en el contexto específico lo que se está evaluando. Hay temas en los que se permite el juicio crítico, la duda, la innovación, pero hay temas técnicos en los que el tipo de evaluación pragmática, positivista, racionalista y empírica es necesaria. Entonces vamos avanzando en el acompañamiento de la lectura. Cambia el concepto de apto y no apto por el concepto de asignar un valor al conocimiento. En este sentido, ya los instrumentos incluyen los procesos de interpretación, es decir, ya hay un ejercicio en el cual el ser humano tiene una visión crítica y debido al contexto empieza a tomar mejores decisiones. Este es uno de los apuntes que se me parecen muy interesantes con respecto, estoy aquí tomando mis notas, digo, no me lo sé de memoria, sino que hice una síntesis. Hay una serie de premisas finales que nos regala Taylor al final de su vida, y lo van a leer en el documento, que nos habla del para qué de la evaluación, y eso ya lo hemos comentado. El para qué fundamentalmente, antes que cualquier otra cosa, porque el para qué de la evaluación nos va a responder sobre todo el modelo educativo que estamos implementando, ¿ven? La evaluación como guía, es decir, la evaluación ya no como un dictamen que establece ese apto y no apto, sino la evaluación como una guía que forma parte de un proceso cíclico. Y en este contexto, Tyler nos establece premisas que todavía el día de hoy conservamos. La diversidad en el portafolio de instrumentos, es decir, ya superamos por mucho el tema del examen como el único referente, y lo platicaba con el rector de una universidad muy importante esta semana. Le decía, toda esta teoría, toda esta verborragia que se establece alrededor de la evaluación, tantos discursos, tantos libros, tantas conferencias, pero no cambiamos los exámenes de ingreso a las universidades. Entonces, ¿dónde está el sentido profundo de un modelo de evaluación? Fíjense qué interesante, la evaluación como productor o como productora de idiosincrasia. Es decir, y eso yo no lo había reparado, ¿no? Hasta que leí este artículo y dije, es verdad, o sea, los momentos difíciles de estrés que hemos vivido cuando somos evaluados condicionan nuestra idea del mundo, condicionan nuestro sistema de ideas, y hemos modificado mucho de nuestra forma y evolucionado en función de diferentes retos y evaluaciones. Entonces esta es una premisa que sinceramente yo no había detectado, y me da mucho gusto aprender cosas nuevas. Otro de los enfoques, y tristemente solamente ha imperado a nivel internacional de una forma más influyente los modelos americanos y anglosajones. Entramos en los años 70, ya después de la muerte de Tyler, y el tema de la accountability, de la precisión de contabilidad y de subvenciones, y a esto me refiero ya con la actualidad, porque esto es lo que dije, cuando todo se mide en función del rendimiento o en función de la economía que genera, es decir, esta visión de auditor que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia financiera, que también se traslada a la educación y se traslada a la evaluación. Ojo, no perdamos de vista, la evaluación es consecuencia de un modelo educativo, y un modelo educativo es consecuencia de un modelo social. Entonces, los paradigmas que rijan un modelo social de alguna u otra forma tendrán una afectación brutal, negativa o positivamente, en los conceptos de evaluación. Ya se extendió mucho el video, y nada más quiero cerrar con algunas reflexiones. Es importante que revisemos las aportaciones de Combrach y de Scriven, que de alguna forma nos acercan a modelos más contextuales y ya modelos alternativos, que nos alejan de
las variables cualitativas y cuantitativas que se establecieron en los 70 como los referentes. Ya entendimos también, inclusive en la investigación social, que es muy difícil separar lo cuantitativo de lo cualitativo, aunque en algunos lugares se sigue enseñando que son modelos diferentes. Pues de alguna forma hay que ir buscando los modelos alternativos para evaluar a un alumno y a un sistema. Y pues bueno, aquí nos acercamos, tenemos un primer acercamiento a los modelos contemporáneos y alternativos, como la evaluación desde la democracia, la evaluación desde la inclusión, la evaluación iluminativa, que será el motivo de otro video y de otra sesión. Espero no haberles creado más dudas de las que tienen, y si fue así, pues ese es el fin de la filosofía. Entonces, quedo a sus órdenes. Les agradezco profundamente que le hayan puesto atención a este video, y pues aquí andamos en este andar de descubrir y de buscar conocimiento. Perdón, antes de concluir, hay un tema fundamental que para mí establece la diferencia. La gestión de la evaluación es el último tema. Por favor, pongan atención en la postura de descubrimiento. A ello se refiere todo el modelo heurístico que sostiene el constructivismo y el aprendizaje significativo. El aprendizaje por descubrimiento necesariamente tiene una consecuencia de evaluación también por descubrimiento. Piénselo y lo platicamos en otro video. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.